Entonces, y por eso repito, me gustaría empezar con un análisis contextual, sobre todo haciendo referencia a lo que vemos o vivimos hoy día en México, que ciertamente las cosas no están bien, pero procuremos también ser objetivos para saber de dónde estamos parados y muy probablemente, pues bueno, a la luz de todas las herramientas con las que también contamos, hacer llamados de política pública, construcción de argumentos para plantear en litigios, etcétera. Son varios temas que ciertamente ya son preocupantes sobre el contexto de los derechos de niñas, niños y adolescentes en México. En principio de cuentas, pues, para señalar lo más básico, en nuestro país actualmente hay un aproximado de 30 millones de personas menores de edad entre los 0 y los 17 años, de acuerdo con la numerable oficial del INEGI, ¿no? Evidentemente, y como todos lo sabemos, son sujetos de derecho a la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 4 de la Constitución o el 19, el numeral 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estamos hablando prácticamente, diríamos que es una cuarta parte de la población, ¿no? Y esta cuarta parte de la población tiene derechos muy específicos, vamos a decirlo así, estratificados, incluso en atención a las características, y puede hacerse incluso un análisis transversal de ello. Por ejemplo, niñas migrantes, niñas indígenas, niñas con discapacidad, etcétera, ¿no? Entonces, hay que analizar cada uno de los rubros sobre los derechos de la infancia a la luz de ciertas especificidades y requerimientos de todos los niños, porque evidentemente, pues todos estamos ciertos que no es la misma necesidad que tiene un niño a lo mejor en una zona conurbada, en algunas de las grandes ciudades de la República, Monterrey, Guadalajara, o aquí en la megalópolis, en la Ciudad de México, a niños o niñas y adolescentes que vivan a lo mejor en zonas o poblaciones rurales indígenas o que vivan cerca de las costas, etcétera. La población es muy diferenciada, pero estos 30 millones de personas, ¿no? Me parece que ciertamente se han venido, el actual estado de cosas, por así decirlo, ha venido a desgastar y desconocer ciertamente los derechos de este sector de la población. Entonces, en México y los derechos de la niñez, pues fíjense ustedes, estaba revisando algunas también resoluciones, ¿no? Sentencias, ya sea de órganos jurisdiccionales, también del sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos, específicamente el sistema Ombudsman, y sí hemos observado que hay un incremento de resoluciones o determinaciones sobre pronunciamiento de derechos de la niñez. El Poder Judicial de la Federación ha emitido una serie de tesis bastante interesantes en este tema. También la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a lo largo del año pasado y contando este año 2022, he estado contabilizando cerca de 22, 24 recomendaciones por parte de la CNDH. No quiero ni imaginar, claro, evidentemente, ¿no? Las resoluciones o los pronunciamientos de las comisiones locales de derechos humanos, pero los temas en donde se están enfocando específicamente en referencia con los derechos de la infancia, pues básicamente son 4 subtemas, ¿no? En general, salud, educación, integridad personal y vida, y aquí es donde tenemos la parte más delicada, por así decirlo, en donde entra evidentemente todo tipo de violencia pública, privada, por parte de los tutores, cuidadores, padres, terceros ajenos, cuestiones que tienen que ver incluso ya desgraciada y desafortunadamente con explotación, con tráfico, explotación sexual comercial, infantil, trabajo laboral, incluso habría que considerar si esto ya puede alcanzar el nivel de esclavitud, evidentemente temas que tienen que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la alimentación. Estos son los grandes temas, los grandes apartados y las vulneraciones que se están presentando actualmente en el contexto del Estado mexicano. Subdividido. Hace rato alguien comentaba sobre el tema de las desapariciones forzadas. Me parece que usted, maestro Gerardo Saucedo, sí me llama mucho la atención, honestamente, y comparando ya diversos informes, la REDIM, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no localizadas, o por ejemplo la última visita del Comité de Desaparición Forzada, la visita in loco que tuvo recientemente en México, y el informe que se publicó precisamente en este mes, ese informe, la versión preliminar, ya están dando cuenta de ciertos datos bastante escandalosos. Desafortunadamente, figúrense ustedes, vamos a poner aquí rápidamente la plumilla o el puntero, si ustedes gustan. 14 niñas y niños desaparecen todos los días en este país. Reportados 19,445 tan solo en esta presente administración. Ciertamente en la anterior administración del presidente Enrique Peña Nieto hubo más, pero dado la tendencia que aparentemente se está presentando, es altamente probable que se llegue a un nuevo récord histórico a finales, bueno, a mediados del año 2024, septiembre de 2024, que es cuando culmina la actual administración. 3 de cada 4 niños de estos niños desaparecidos, ¿no? Tienen una edad promedio entre 12 y 17 años. La mayoría son mujeres, niñas. Esto me llama muchísimo la atención porque evidentemente ya no es una cuestión
meramente especulativa. Hay que decirlo ya sin ambajes, es altamente probable que en México estén operando redes de trata, ¿no? Hay que decirlo así, ciertamente. México se está convirtiendo en un territorio ciertamente anárquico, de ausencia de Estado de Derecho, y donde lo que florece es la impunidad, y esto es muy grave. Se está atentando contra el bono demográfico de la población. Ojito con esto, lo vuelvo a repetir, 3 de cada 4 niñas y niños desaparecidos tenían entre 12 y 17 años, y la mayoría son mujeres, ¿no? Entonces aquí también tenemos la numeralia de diciembre de 2018 a abril de 2022, 5.102 niñas y adolescentes no han sido localizados, porque hay una diferencia entre el desaparecido y el no localizado. Desafortunadamente, también en este contexto de desapariciones puede suceder, ¿no?, que los niños sean objeto de, pues sí, de otro tipo de delitos, como el homicidio, y entonces los perpetradores suelen ocultar los restos de las niñas, niños y adolescentes. Las entidades que más registros tienen de desapariciones en este contexto son el Estado de México, Tamaulipas, Jalisco y Chiapas, en ese orden respectivamente, y las causas derivadas de las desapariciones pues son violencia sexual, feminicidio, reclutamiento. El tema del reclutamiento lo vamos a ver evidentemente en una sentencia que quiero comentar con todos ustedes. Represalias, trata y explotación sexual. E insisto, quiero ser enfático, no por hacer un análisis o una crítica a ustedes, si ustedes gustan, apasionada, no por eso vamos a restarle la importancia que merece. Se están, y lo repito, se están presentando ya fenómenos, tenemos ciertas razones para considerar que los fenómenos que se están presentando respecto de la desaparición forzada de niñas, niños y adolescentes tienen que ver con redes de trata, y esto se tiene que hablar y se tiene que discutir por parte de todos los órganos políticos y órganos garantes de derechos humanos en este país, ¿no? Tenemos que hablar seriamente de esto. Algo está pasando verdaderamente grave, que todos los días desaparecen niñas, niños, adolescentes en México, y esto ya fue incluso reiterado y sostenido por el propio Comité de Desaparición Forzada del ámbito de las Naciones Unidas. Mucho cuidado con esto, por favor. Reclutamiento y trata, evidentemente, vinculado. Se estima que 30,000 niñas, niños y adolescentes han sido reclutados por grupos, ¿no? ¿Qué tipo de grupos? Evidentemente, pues el contexto en el que vivimos nos hace sospechar prácticamente de todo, desde delincuencia común, delincuencia organizada. Olvídense ustedes, ¿no? Prácticamente, insistimos, algo está pasando muy extraño aquí en México. Causas: pobreza, violencia contextual, narcocultura, ¿no? Son una serie de consideraciones bastante interesantes. Insisto, todo esto también ya lo ha expuesto la Red por los Derechos de la Infancia. Las entidades donde más se da este fenómeno, nuevamente, Estado de México, Jalisco, Chiapas, Puebla, Guanajuato, Veracruz y Michoacán, ¿no? El 60% de la población infantil, de la pornografía infantil, perdón, se produce en México. Toda esta serie de elementos sí me hacen considerar, repito, que sí es necesario quizás una política pública emergente o una legislación emergente, porque lo que estamos viendo ciertamente ya no es común, ya no es propio de un estado de normalidad. Como dijeron los colombianos, un estatus constitucional de normalidad, no. Aquí parece que ya impera una especie de estatus de anormalidad constitucional, en donde ciertamente la excepción es que las personas puedan ejercer y tener garantizados sus derechos, ¿no? Mientras que la regla es, disculpen ustedes la expresión, no por ello, sin dejar el simbolismo que ello representa, la anarquía jurídica. Bueno, la anarquía, porque sería un contraintuitivo, ¿verdad? Que la anarquía puede ser jurídica, pero ciertamente aquí ya están pasando cosas muy delicadas, ¿no? El tema de la salud, bueno, de tiro por viaje, lo hemos visto el año pasado y el antepasado, y lo que llevamos este primer trimestre de 2022 también. El 27.5% de los niños entre 0 y 17 años tenían carencias de sus servicios de salud, tanto servicios públicos como privados, ¿no? Incluyendo los sistemas de seguridad social. El desabasto de las vacunas, el eterno problema de los medicamentos para los niños con cáncer, la ausencia de políticas públicas en la salud, y evidentemente esto se ve reflejado en una disminución o en un criterio de regresividad respecto del acceso de esos medicamentos. En consecuencia, solamente uno de cada cuatro niños tiene completo su esquema de vacunación, es decir, tres niños de cada cuatro lo tienen incompleto, ¿no? Y ya no estamos hablando efectivamente de las vacunas contra COVID-19, estamos hablando de todo tipo de vacunas, las del Sistema Nacional de Salud, la cartilla de vacunación está incompleta ciertamente, y este fenómeno también es generalizado y se ha documentado y se ha precisado en casi prácticamente todo el territorio nacional. Y desde luego el subtema de los subtemas, el tema de COVID-19, pues en lo que llevamos de la pandemia, que son 2 años ya, y estamos en el año 3, y aparentemente por decreto ya terminó la pandemia, ¿no? Salvo precisiones y acotaciones de la Organización Mundial de la Salud, pues bueno, más de 1,000 menores de edad han fallecido por la enfermedad,
Este es un dato interesante porque, si ustedes recordarán, hay ya un informe en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Un servidor también tuvo a bien a publicar hace un par de meses un artículo sobre el tema, y figúrense ustedes que el Imperial College en Londres también ya tiene una base de datos estadísticos sobre el porcentaje a nivel mundial, el número aproximado de personas menores de edad que han perdido a alguno de sus padres o cuidadores a lo largo y ancho del planeta. Y el Estado mexicano ocupa uno de los primeros lugares, ¿no? En México, de acuerdo con el Imperial College, se estima que 215,800 menores han perdido a uno o ambos padres a lo largo de la pandemia, exclusivamente en este país. Otro subtema derivado de esto, evidentemente, la negativa de vacunación a los menores de 5 a 11 años, a pesar de que se cuenta con las autorizaciones por parte de las autoridades sanitarias, específicamente la COFEPRIS, y que también pues, hay el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud para aplicar un tipo de vacuna de emergencia. Está en el sistema de listado de vacunas de emergencia. Pues bueno, aquí el Estado mexicano y ciertamente ha sido omiso y ha aplicado toda una serie de estratagemas para dilatar, ¿no? Es decir, diríamos que son actos dilatorios, ¿verdad? Ciertamente, evitar comprometerse y comprar vacunas para este sector de la población, 5 a 11 años, estamos hablando de unos 15 millones aproximadamente, ¿no? Unos 10, 15 millones aproximadamente de personas que no están vacunadas y evidentemente tienen derecho en términos del artículo 4 de la Constitución y de otros tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, ¿no? Y evidentemente el tema que se va a presentar en el corto, mediano y esperemos que no largo plazo, el tema de las secuelas del COVID largo, el long COVID o el COVID persistente, que ya está presentando algunos problemas ciertamente en otras partes del mundo. Para que quieren echarle un ojito, ¿no? Sobre todo lo que está pasando en España, en Inglaterra, en Francia, los temas que tienen que ver, ¿no? Con estas epidemias de hepatitis, ciertamente, ¿no? Lo que está pasando en otros países es delicado y hay ya algunos médicos, investigadores, quienes están alzando la voz respecto de que esto deriva a la sobreexposición continua, ¿no? De los menores de edad a todo tipo de variantes. Bueno, pues tarde o temprano esto presenta secuelas y tampoco es por alarmar o escandalizar, pero ciertamente si no nos tomamos un poquito más en serio, ¿no? ¿Cuáles puedan ser las consecuencias para varios sectores de la población, entre ellos la niñez mexicana? Pues bueno, estará por verse, ¿no? Yo espero que el Estado mexicano, ¿no? Y demás autoridades en el ámbito de sus competencias, porque recordemos que la materia de seguridad general es una materia concurrente entre la Federación y los estados, pues en su momento puedan tomar medidas, ¿no? Y que no dejen pasar esto de largo y ciertamente hagan como que, bueno, esto ya terminó, ciertamente no ha terminado y solamente hay que echarle una mirada al mundo para saber que esto no ha terminado, ¿verdad? Igual que comentábamos el año pasado, pues bueno, ciertamente, además de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual el Estado mexicano es parte desde los años 80, específicamente desde 1981, pues bueno, existen en el ámbito del sistema de Naciones Unidas 4 instrumentos internacionales. México es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, recordaremos, desde 1991, y de los 3 protocolos que existen, actualmente solamente somos para el Estado mexicano, es parte de 2, el protocolo facultativo sobre conflictos armados, niños en participación en conflictos armados, y el relativo a de la prostitución y la pornografía. En este momento, y nuevamente, ha pasado un año, México no es parte del protocolo facultativo sobre el procedimiento de comunicaciones o peticiones individuales, que este es un instrumento, vamos a decir, la garantía de acceso a la justicia internacional, específicamente en el ámbito de las Naciones Unidas. Recordando un poquito las clases de Derecho Internacional de los Derechos Humanos o Derecho Internacional Público, al existir 2 mecanismos de garantía que pueden accionarse o acudirse a su vez en el ámbito internacional y una vez agotados los recursos en jurisdicción doméstica o interna, pues bueno, las personas, los peticionarios, ¿no? Recuerdan ustedes en el sistema interamericano peticionario y en el ámbito de las Naciones Unidas, los autores de la comunicación pueden escoger libremente qué mecanismo de garantía acudir, ya sea al sistema regional o al sistema universal. Pues en estos momentos, desafortunadamente, México no puede acceder al sistema universal de protección de derechos humanos respecto de eventuales o posibles violaciones a la Convención de los Derechos del Niño, porque no hemos firmado el protocolo facultativo sobre comunicaciones individuales, ciertamente. Ese es el status quo que tenemos, en principio, ¿no? Para acceder a la justicia internacional. Al sistema interamericano, evidentemente, podemos acudir, ¿no? Y hacer los planteamientos respectivos, la petición ante la comisión, y una vez agotados la secuela procesal y previos informes de fondo, se podrá plantear, si es que no se llega a un acuerdo de solución o autocomposición entre las partes, se podrá plantear el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ciertamente, pero bueno, es un proceso, vamos a decir, largo, y hasta este momento solamente contamos con esa vía de acceso a la justicia internacional.
el sistema interamericano. Ojo con esto, no excluyendo que otros tratados de derechos humanos sí puedan ser del conocimiento, como por ejemplo acudir al Comité de Derechos Humanos, que es el órgano garante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Claro que podemos hacerlo, pero específica o temáticamente respecto del sistema de Naciones Unidas, pues en este momento el Estado mexicano no ha firmado el protocolo facultativo de acceso a la justicia internacional. Dicho lo cual, y después de haber tomado estos minutitos, hoy quiero presentar a ustedes unos 5 casos, ciertamente, de todo el corpus juris, vamos a decirlo, a nivel interamericano, del sistema del que formamos parte, por ser México parte de la Organización de los Estados Americanos, y del ámbito del sistema de Naciones Unidas, del cual México es prácticamente Estado parte de todos los instrumentos, ¿no? Salvo mecanismos de garantía, ciertamente. Hoy me gustaría comentar un par de sentencias, quizás unas 4 o 5, porque ciertamente son demasiadas, ¿no? Yo sí una contabilidad, ¿no? Porque estudiando estos bonitos temas desde hace algunos años, ha sido una contabilidad de que tenemos específicamente o temáticamente, figúrense ustedes, ojo, por exclusión evidentemente, nada más sistema interamericano y sistema de Naciones Unidas, del Comité de Derechos del Niño, porque pues, evidentemente no somos parte del sistema europeo y tampoco del sistema africano. Si pudiera argumentar, pudiéramos estudiarlo, pero en estos momentos, pues ciertamente los argumentos planteados en resoluciones o sentencias de aquellos sistemas, es decir, en Europa y África, pues hasta este momento, pues no nos son vinculantes, pero sí no son vinculantes, o podemos tomar para efectos de interpretación, argumentación, lo que ustedes gusten, exclusivamente el sistema interamericano y el sistema de Naciones Unidas, específicamente el Comité sobre los Derechos del Niño. Pues imaginen ustedes, de las más de 449 sentencias que hay, ¿no? De la Corte Interamericana, porque no, tampoco voy a entrar al tema de las resoluciones de la Comisión Interamericana, hay aproximadamente 30 casos, ¿no? Que versan sobre derechos de las niñas, niños y adolescentes. Hay 2 opiniones consultivas que, como ustedes saben, son pronunciamientos en abstracto por parte del Tribunal Hemisférico en términos del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y sobre temas muy específicos, niños, niñas y adolescentes en el contexto de migración y la condición jurídica de los derechos del niño. En el ámbito del Comité de los Derechos del Niño, que es el órgano garante de la Convención sobre los Derechos del Niño, y en atención al protocolo facultativo de acceso a la justicia internacional, ojito con esto, este tratado es del año 2011, pero entró en vigor en 14 de abril de 2014. Actualmente 48 estados son parte y ya hay varios casos, muchos de ellos muy interesantes, sobre la adopción de méritos de fondo. Y hay aproximadamente unos 50, unos 50 y tantos sobre cuestiones que tienen que ver como admisibilidad o inadmisibilidad y otra serie de cuestiones de carácter procesal, pero de fondo, en donde hay un pronunciamiento por parte del Comité sobre los Derechos del Niño, hay aproximadamente unos 22, 24 casos, 25 casos. De igual manera, el Comité de los Derechos del Niño puede llevar a cabo un análisis de abstracto, ¿no? De los alcances, del objeto y fin de la Convención sobre los Derechos del Niño y ha emitido a lo largo de los años recomendaciones generales u observaciones generales. Hasta este momento está en curso la observación general número 26 y en este momento el Comité de los Derechos del Niño, para aquellas organizaciones de la sociedad civil que estén interesadas, está recibiendo información, sobre todo evidentemente con aquellas que trabajen con los derechos de la infancia, sobre el tema de los derechos de los niños y el medio ambiente, pero enfocado al ámbito del cambio climático, abierta a las organizaciones de la sociedad civil, a las instituciones nacionales de derechos humanos, evidentemente ahí entraría el sistema ombudsman, el sistema no jurisdiccional, u otras organizaciones que tengan interés de emitir pronunciamientos dando cuenta, dando voz, ¿no? O pronunciamiento a las niñas, niños y adolescentes sobre este tema. Hasta el momento, pues vigentes tenemos 25 observaciones generales. La última fue la del 25/2021 del año pasado, que si no mal recordamos, la comentamos el año pasado, específicamente sobre el entorno digital, los derechos de la niñez y el entorno digital. Y esa hablaba sobre, estábamos en el contexto puro y duro de la pandemia, ciertamente, y de la interacción de la niñez con el entorno digital, ciertamente. Pero bueno, la observación general, nada más para que quede en el radar, número 26, se va a dar a conocer el próximo año, y por eso repito, para aquellas personas, organizaciones de la sociedad civil o particulares, defensoras o defensores de derechos humanos que estén interesados, pues el Comité de Derechos del Niño está recibiendo opiniones, memoriales, pero específicamente que tomen en cuenta la voz
de los niños sobre el pronunciamiento. Sería muy interesante a lo mejor que muchas organizaciones mexicanas presentaran una especie de memorial con las opiniones de niñas, niños y adolescentes a lo largo y ancho del país, porque este es un tema que va a dejar mucho de qué hablar en el futuro. Si ustedes gustan, en el futuro lo comentaremos. Esta futura observación general 26 barra probablemente 2023, ¿verdad? Ciertamente está en el proceso de recopilación de información tanto a los estados parte como a terceros, y los terceros incluye a las organizaciones de la sociedad civil que trabajen con derechos de la infancia. Ahora bien, dicho lo cual, vamos a ver he planteado unos 3, 4, 5 casos, sobre todo para no abusar de su tiempo, porque insisto, en atención a la jurisprudencia interamericana, más la jurisprudencia del ámbito de las Naciones Unidas del comité, podríamos estar estudiando aquí prácticamente casi cerca de 70 casos y nos llevaría prácticamente todo un curso, ¿verdad? Entonces, lo que un servidor les propone a todos ustedes, escogí una serie de sentencias, de determinaciones, algunas conocidas, algunas no conocidas, son unas 4 o 5, sobre todo para no abusar de su gentil tiempo. Vamos a ello. En el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, específicamente la Corte Interamericana, pues bueno, vamos a empezar con el caso Villagrán, Morales y otros, el caso conocido como Niños de la Calle contra Guatemala. Esta es una sentencia de 19 de noviembre de 1999 en el apartado de fondo, porque antes de los años 2000, la Corte Interamericana solía dividir o subdividir sus pronunciamientos de la misma manera como lo hace la Corte Internacional de Justicia, con apartado de excepciones preliminares, de fondo, reparaciones y costas. El pronunciamiento, vamos a decir, de jure, de interpretación, en este caso, pues lo encontramos en el apartado de fondo, ¿verdad? Ciertamente. Ahora bien, un poco de contexto, ¿no? Para detallarlo, y sobre todo porque es importante recordar a las personas, a las víctimas, y que luego se olvida, porque cuando luego recitamos conceptos de carácter abstracto y me dicen, sí, y es que el control de convencionalidad, ¿no? Consiste en la compatibilidad de los actos, normas u omisiones a la luz de la convención. Sí, pero a ver, ¿de dónde deriva el caso? O sea, ¿quiénes eran las personas involucradas, las víctimas directas, indirectas, ¿no? ¿Cuál era su proyecto de vida? ¿Qué estaban haciendo ahí? ¿No? Ciertamente, en ese caso, pues tenemos que en este caso estábamos hablando de 5 chicos de la calle, algunos menores de edad, que vivían en la zona centro de la ciudad de Guatemala, Guatemala capital, ¿no? Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa Tunches, Julio Roberto Cal Sandoval, Jovito Josué Juárez Cifuentes y Astram Amán Villagrán Morales. Estos 5 chicos en situación de calle que vivían, que convivían en esta zona centro en la ciudad de Guatemala capital. 4 de ellos fueron levantados por elementos de la Policía Nacional, porque en aquel entonces, e incluso me parece que ya hicimos un video de esto, en aquel entonces, ¿no? Cerrando el paréntesis, había un fuerte contexto de represión por parte de los elementos de seguridad ciudadana, seguridad pública, en la ciudad de Guatemala, a principios de los años 90, ¿no? En donde prácticamente de tiro por viaje, pues bueno, los menores de edad eran violentados, estigmatizados, ¿no? Y un día, sin deberla ni temerla, 4 de ellos fueron secuestrados, específicamente el 15 de junio de 1990, fueron torturados y sus cuerpos aparecieron en el bosque de San Nicolás al día siguiente, el 16 de junio de 1990. Hoy día, esa sección en Guatemala, si no tengo mal entendido, ya es una zona residencial, pero hace unos 30 años, estamos hablando de los años 90, sí era un territorio donde había un territorio forestal, por así decirlo, amplio. Actualmente me parece que ya es una zona residencial. Y 10 días después, el 25 de junio, el chico Astram Amán Villagrán fue tiroteado en un lugar conocido como Las Casetas, ¿no? Se iniciaron oficiosamente ciertos procedimientos judiciales para determinar los probables responsables, ¿no? Y evidentemente ahí estaban involucrados elementos de la Policía Nacional de Guatemala, pero se determinó la absolución en primera instancia de varios de ellos. Se recurrió ante la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, la cual volvió a confirmar la sentencia de absolución. El Ministerio Público en aquel entonces presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema y esta, desafortunadamente, confirmó el fallo de la cuarta sala de la Corte de Apelaciones, ¿no? Estamos hablando de los años 90, ciertamente. Y ante este fenómeno y ante este contexto de impunidad, de no determinarse quién había sido el responsable de causar la privación de la vida de estos 5 jóvenes, se presentó una petición ante la Comisión Interamericana, ¿no? El 15 de septiembre de 1994. A su vez, y agotados el trámite procesal correspondiente, la Comisión Interamericana determinó presentar el caso ante la Corte
el 30 de enero del 1997. Este asunto fue fallado el 19 de noviembre de 1999 y si no mal recuerdo, en la primera resolución, en la parte de excepciones preliminares, todavía formaba parte, si no mal recuerdo, nuestro querido maestro, el doctor Héctor Fixamudio, que en paz descanse, todavía le tocó participar en la resolución de excepciones preliminares. Las excepciones preliminares son argumentos planteados por los estados parte para evitar el pronunciamiento de los méritos de fondo por parte del Tribunal Internacional. Procesalmente, en términos de derecho internacional, deben ser argumentados o debe deducirse la defensa excepcional en el apartado de admisibilidad por parte ante el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque de lo contrario, alegarlo ya en posteriores etapas, incluso ya cuando el asunto está sometido a conocimiento de la Corte Interamericana, se considera que se actualiza la famosa doctrina del estopel, ¿verdad? Guardando los paralelismos, un poco cuando se hacen valer en amparo, no es lo mismo, no quiero decir que sea lo mismo, pero solamente guardando los paralelismos, de manera muy similar a lo que pasa cuando en los órganos de amparo se determina la famosa inoperancia, ¿no? Por no haber argumentado previamente, o por no haber argumentado previamente esto, ¿no? Entonces, lo que, por ejemplo, hacen los colegiados, que te lo tachan un argumento, un agravio, ¿no? Te lo califican de inoperante por novedoso. Hasta hay tesis de jurisprudencia sobre eso, es muy chistoso, pero en fin, solamente para que tengamos un poco la perspectiva de los argumentos de excepciones preliminares. Los derechos vulnerados fueron, evidentemente, la libertad personal, derivado de la privación arbitraria de la libertad de 4 de estos jóvenes, la integridad personal por el sufrimiento físico, psicológico que les causó no solamente a ellos, sino a sus familiares, víctimas indirectas, los artículos 8 y 25 relativos a las garantías judiciales y la protección judicial, y evidentemente también el artículo 19 sobre los derechos del niño. También se hizo una relación, una invocación a los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Este es, digamos, el contexto preliminar, cómo llegó el caso ante las instancias internacionales y los planteamientos de los artículos que reconocen derechos humanos que se estimaron violentados y sobre los que se pronunció el Tribunal Interamericano. Muy bien, dicho lo cual, ¿qué fue lo que dijo la Honorable Corte Interamericana? En principio de cuentas, lo que todos podemos intuir, que la detención de 4 de ellos, porque Armand Villagrán Morales fue tiroteado, pero en respecto de 4 de ellos, la detención evidentemente no contó con un control judicial, ¿no? No se observaron los aspectos ni formales ni materiales reconocidos en la Constitución guatemalteca, ¿no? Esto es evidente. Lo que parecería ser una cuestión, vamos a decir, de sentido común, ya previamente aceptado y estudiado por todos nosotros, bueno, en ese entonces, pues no hubo una detención judicial ciertamente correcta, y pues evidentemente esto fue arbitrario. Este argumento, el siguiente, durante el tiempo de su retención, este argumento está vinculado con la violación al artículo 5, la integridad personal, ¿no? Que puede derivarse su violación tanto por actos, incluso quien sostiene que por omisiones, pero por actos, por ejemplo, el fenómeno de la tortura también está relacionado con la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, porque en el tiempo, la Corte aquí hizo un razonamiento bastante interesante, en el sentido de que en el tiempo en el que estos jóvenes fueron privados arbitrariamente de su libertad personal, tuvieron miedo, no sabían, vivieron zozobra, incertidumbre ciertamente, y esto les causó, sostiene la Corte, un extremo sufrimiento psicológico y moral. Todo ese tiempo, pues evidentemente quienes hemos estado a lo mejor en un lugar donde no queremos estar, imagínense el grado de angustia y zozobra, las personas que han sido sujetas de una conducta delictiva, evidentemente de privación arbitraria de la libertad, secuestro, etcétera, imagínense, pero aquí estamos hablando de agentes del Estado, ciertamente, que participaron en la detención arbitraria, y entonces la Corte empieza a hacer un razonamiento de, bueno, ¿cómo habrá sido las últimas horas en las que estos jóvenes muy probablemente pidieron clemencia, suplicaron por su vida a sus perpetradores, a quienes violaron o violentaron sus derechos, y esto lo considera la Corte como una violación al artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y llamo su atención, porque para no ser, insisto, es muy, muy largo, destaco algunos elementos de la sentencia, pues bueno, para quien quiera consultarla y leerla, está ahí disponible, es de acceso público, cualquier persona puede consultarlo, pero sí me gusta, por así decirlo, subrayar o enfatizar algunos de los pronunciamientos que considera un servidor más relevantes. Por ejemplo, y sobre todo, porque nos lleve a la bonita práctica de adoptar el precedente, ¿no? Obiter dicta, ratio decidendi,
para a lo mejor hacerlo valer en el futuro en otro tipo de asuntos, ciertamente, ¿no? Aquí es un tip, cerrando el paréntesis, pero entonces la ratio juris, ¿qué dijo la Corte Interamericana? Y a lo mejor uno cuando va analizando y entendiendo esto, uno puede empezar a formarse ideas, porque de las consideraciones que adopta la Corte en este tipo de asuntos, insisto, uno puede ir tomando otra serie de elementos. Por ejemplo, ¿no? La Corte constata la especial gravedad que reviste el que pueda atribuirse a un Estado parte de dicha convención el cargo de haber aplicado, tolerado, ojito con esto, aplicado, tolerado, tolerancia o aquiescencia. Una cosa es, mucho cuidado con esto, una cosa es la acción directa del Estado o inclusive la omisión, y otra cosa muy diferente es la tolerancia. Insisto, una cosa muy diferente es la tolerancia, permitir, ¿no? Laissez-faire, laissez-passer, dicen los franceses, el liberalismo clásico. Pero tú como Estado eres garante, principal garante, ¿no? Y tienes que respetar y garantizar las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos a todas las personas que se encuentran sujetos a tu jurisdicción, ¿no? Entonces, una cosa es la comisión de los actos, ¿no? O que se actualice una misión, y otra cosa es la tolerancia. Entonces, ¿qué nos dice? Ojito con esto, nos dice la Corte Interamericana, haber aplicado, tolerado en su territorio una práctica sistemática de violencia, ¿no? Porque está documentado a lo largo de todos estos años, insisto, de los años 90, ¿no? Que habría una pura práctica sistemática de violencia en contra de un sector específico de la población, niños en situación de riesgo, niños que vivían en la calle, ¿no? Y por ese simple hecho, ese contexto de vida en el que estaban sujetas niñas y niños en la ciudad de Guatemala, estaban sujetos a una posición de extrema vulnerabilidad. Y vuelvo a repetirlo, tolerar, ¿no? Perdón si me estoy emocionando, pero luego así saltan las cosas, ¿no? Argumenta la Corte. Cuando los estados violan en estos términos los derechos de los niños en situación de riesgo, como los de la calle, los hacen víctimas de una doble agresión, sí, porque no solamente, y aquí retomamos unos elementos muy importantes que desarrolla incluso el Tribunal Hemisférico en otras sentencias, como el del proyecto de vida, aquí lo tenemos, ¿no? ¿Por qué hace referencia a una doble agresión la Corte Interamericana? Primero, ¿no? Porque evidentemente estamos hablando de un grupo en situación de vulnerabilidad, niños, y no son cualquier tipo de niños, estamos hablando de niños en situación de calle, ¿no? Entonces, se les están desconociendo sus derechos más básicos, y aunado a ello, que hay vamos a decir, un desprecio, no quiero utilizar una etiqueta más grave, más delicada, vamos a hacer, hay una invisibilización, ¿no? De los derechos que tienen reconocidos esos niños, no obstante ello, son violentados, son detenidos arbitrariamente, torturados y luego aparecen sin vida. Y luego el contexto de impunidad, ciertamente, por parte de las autoridades y de los órganos judiciales. Mucho cuidado con esto. Entonces dice la Corte Interamericana, los estados no evitan que sean lanzados a la miseria, no evitan que sean lanzados a la miseria. Y aquí viene una línea jurisprudencial, la construcción de una línea jurisprudencial bastante interesante, evitar, vinculado con el deber de prevenir, ¿no? Prevenir, investigar, sancionar y reparar. Son deberes que se desprenden del deber de garantía en términos del artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Esto es extremadamente interesante y por eso insisto, a lo mejor algunos de ustedes ya comienzan a surgirse ideas, ciertamente, ¿no? Y esta es una bonita sentencia de hace prácticamente 30 y tantos años, ¿no? Villagrán Morales. Entonces, no evitan que sean lanzados a la miseria, privándolos así de unas mínimas condiciones. No estamos hablando de un techo, estamos hablando de un mínimo. Mínimas condiciones de vida digna, ¿no? Impidiéndoles el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, ¿no? A pesar de que todo niño tiene derecho a alentar un proyecto de vida, que debe ser cuidado tanto por los poderes públicos como por la sociedad a la que pertenece, ciertamente. Entonces, aquí estamos hablando ya de criterios, pues sí, ¿no? Cualitativos, ¿no? Ya no son cuantitativos, sino cualitativos de lo que implica. La Corte ya empieza a construir una línea jurisprudencial aquí de mucho cuidado con los grupos en situación de vulnerabilidad y mucho cuidado también porque se puede acreditar la responsabilidad internacional del Estado, no solamente por los actos derivados de los propios agentes del Estado. Si ustedes gustan, y quizás, y esto ya no, yo no considero que sea ya objeto de debate, ya está suficientemente, vamos a decir, construido, ¿no? Sino también por parte de terceros. La expresión tolerado ya implica demasiado, ¿no? Entonces, evidentemente las reparaciones fueron de carácter pecuniario, económico, y pues bueno, también se solicitaron garantías de no repetición,
investigación de los perpetradores, etcétera. Pero lo interesante de este caso, ¿no? Son, insisto, el elemento cualitativo, ¿no? La ratio juris, la parte importante, el extracto fino de lo que podemos encontrar de esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Villagrán Morales, Niños de la Calle y otros, ¿no? Las reparaciones, pues bueno, esta sentencia constituye per se una forma de reparación en términos del artículo 63 de la Convención Americana, todo, lo que todos ya sabemos, ciertamente. A mí lo que me interesa es el criterio jurídico, ¿no? Porque, insisto, leerla, pues todo el mundo puede consultarla, descargarla en este momento, ¿no? Pero sobre todo que tengamos en cuenta cuál va siendo la línea jurisprudencial por parte del Tribunal Internacional. Si tuviéramos que hacer un resumen de esto, diríamos, en esta sentencia, en el caso de los niños de la calle, ¿no? Hubo pronunciamientos sobre el derecho a la libertad personal, a la integridad personal, a los derechos del niño y también a no ser víctimas de torturas por parte de los agentes del Estado en términos de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Quiero que se queden con esta idea: haber aplicado o tolerado en su territorio una práctica sistemática de violencia. Y es una práctica de un género más amplio. ¿Qué otra práctica sistemática de violencia puede actualizarse en contra de niñas, niños y adolescentes? Pues bueno, lo dejo a su atenta consideración, ciertamente. Este es un caso, el único que me gustaría comentarles del Comité de los Derechos del Niño. El siguiente que vamos a ver es el caso de la señora IAM y la niña Kim, obviamente de identidad reservada, contra Dinamarca. Dinamarca es estado parte también de la Convención sobre los Derechos del Niño, igual que el Estado mexicano, ¿no? Es parte del protocolo facultativo de acceso a la justicia internacional. Esta es una resolución de un dictamen del 8 de marzo de 2018, ¿no? Son temas que, insisto, normalmente no se ven en México, pero tenemos que comentarlos, sobre todo porque, insisto, los razonamientos por parte de los órganos convencionales nos dan mucha luz sobre cómo podemos construir una buena política pública, nuestras demandas, nuestras sentencias, y es necesario empezar a mirar, insisto, muy respetuosamente, a otras partes del mundo. Entonces, si somos parte del sistema de Naciones Unidas, a lo mejor en este momento no estamos vinculados respecto del protocolo de acceso a la justicia internacional, pero sí podemos tomar algunas ideas o elementos sobre lo que pasa en otras partes del mundo. Este caso, quizás en el futuro haremos un video análisis de ello, ¿no? Pero sí quiero que se queden con algunas ideas de lo siguiente que vamos a ver. Este es un caso que se presentó en contra del Estado Anales, el Reino de Dinamarca, ¿no? Y los antecedentes del caso son básicamente los siguientes. La señora de identidad reservada IAM ingresó con su esposo a Dinamarca, ambos son de origen somalí, ¿no? Ingresaron a Dinamarca en septiembre de 2014 y solicitaron asilo, pero aquí sucedió una cuestión bastante interesante. En mayo de 2015, el marido fue trasladado a Suecia para que, bueno, se acogiera al asilo en el Estado sueco, pero la señora se quedó en Dinamarca y se quedó ya embarazada de una niña por parte de su esposo. Y ya en octubre del siguiente año, en octubre de 2015, la señora, ya estando embarazada, ya teniendo 6 meses de embarazo, solicitó a las autoridades de migración danesas una solicitud de asilo, ¿no? De refugio, y el sistema de inmigración danés rechazó su solicitud con la amenaza de deportarla de regreso a Somalia, ¿no? La señora IAM, la autora, recurrió ante una autoridad denominada como la Junta de Apelaciones para Asuntos de Refugiados. Esta es una autoridad que sí reconoce un recurso, vamos a decir, uninstancial, que es inapelable dentro del Estado danés, ¿no? Y contra la resolución pronunciada por la Junta de Apelaciones prácticamente no procede nada. Ahí no hay habeas corpus, ahí no hay juicio de amparo, no hay juicio de tutela, no hay absolutamente nada, ¿no? La resolución por parte de la Junta de Apelaciones es definitiva e inatacable, ¿no? La señora adujo que de regresar a Somalia, muy probablemente su hija sería sometida a la mutilación genital femenina o la ablación. Ella era originaria de Puntlandia, que es básicamente, para quienes a lo mejor no lo ubiquen rápido en el radar, tomen un mapa de África y es el cuerno de África, esa última puntita que sale, digamos, del lado occidental, esa parte es Somalia, y la parte extrema, el piquito, efectivamente, esa parte es la región de Puntlandia. Y sobre todo, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de la mutilación genital femenina? Y estamos hablando prácticamente de una bebé recién nacida, ¿no? La ablación genital femenina es una práctica que consiste ciertamente en, pues sí, en la mutilación del clítoris femenino a las niñas y a las bebés, sobre todo que se realiza por un aspecto de carácter cultural, de manera tal que se eviten ellas sensaciones
de placer, se considera como una costumbre, un uso, una costumbre ciertamente denigrante que tiene por finalidad que las mujeres se mantengan castas, ¿no? Vírgenes, para que pueda en el futuro su esposo pueda escogerlas ciertamente como mujeres decorosas y dignas. Alrededor del mundo, prácticamente en algunos países africanos, en el Medio Oriente y en algunos países de Asia, estoy hablando de India, Myanmar, Indonesia, Etiopía, Somalia, incluso en los Emiratos Árabes Unidos se practica la ablación genital, y cada año aproximadamente 200 millones de niñas y bebés son sujetas a esta técnica que consiste, insisto, en la mutilación del clítoris. Se realiza en condiciones de carácter, pues sí, infrahumanos y escasas condiciones médicas, antihigiénicas, y esto ha causado la muerte de millones de niñas también a lo largo de muchos años, ¿no? Somalia en este caso cuenta con leyes, pero son leyes muy laxas porque la sociedad somalí es, como ustedes saben, fuertemente influenciada por orígenes de carácter religioso, y la ablación se practica con alta presión social. Las madres, desde luego, hay legislación que impide, ¿no?, supuestamente manifestando la voluntad, que se lleve a cabo la ablación, la mutilación genital, pero la sociedad es tan fuerte que presionan a los padres para realizarla, insisto, tratándose de niñas, e incluso la practican en contra de la voluntad de los padres, o las llegan a tomar cuando las llevan a las escuelas y las practican personas, comadronas y demás, en contra de la voluntad, porque ya es un convencionalismo social, no se ve como un acto ciertamente degradante, de tortura, ¿verdad? O de maltrato, ¿no? Un trato cruel, inhumano y o degradante, pero se practica en estas regiones del mundo. Entonces la señora IAM alegaba que su deportación, su vuelta, su retorno a Somalia, ¿no?, expulsada de Dinamarca, causaría altamente, como una cuestión altamente probable, ¿no?, que su hija fuera sujeta a la mutilación genital femenina. Y los números en Somalia son de escándalo, porque prácticamente más del 90% de las mujeres, ¿no?, han sufrido la ablación genital femenina, ciertamente. Entonces, retomando también los aspectos, los antecedentes, la Junta de Apelación no podía recurrirse. El autor alegó, evidentemente, el agotamiento de los recursos de jurisdicción nacional en el Estado danés, y sostuvo que si su hija era devuelta, ¿no?, a Somalia, pues se vulnerarían los derechos reconocidos en los artículos 1, 2, 3 y 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y esto que les comentábamos ya. La señora alegó que la presión social es tan fuerte que incluso se puede imponer contra la voluntad por parte de los familiares, por parte de los padres. Y evidentemente para nadie es un secreto, y para cualquiera que pueda o que quiera revisarlo en estos momentos, Somalia, desafortunadamente, al ser el país, uno de los países más pobres y en conflicto, es un país prácticamente un estado fallido, hay guerrillas, militares, paramilitares, es un contexto totalmente caótico el país, ¿no?, lo que representaría la devolución de una menor de edad recién nacida a un país para que se le practique la mutilación genital femenina. Y bueno, la comunicación se planteó el 12 de febrero del año 2016 y el caso fue fallado por el Comité de los Derechos del Niño el 25 de enero del año 2018. Los derechos vulnerados, insistimos, el estatus de niño, es decir, menores de 18 años, salvo con la provisión legal, que es lo que reconoce el artículo 1 sobre la Convención de los Derechos del Niño, el principio de no discriminación, el interés superior de los niños en todas las medidas. Y ojito con esto, el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño es una norma bastante interesante, contiene una serie de normas bastante interesante: protección contra la violencia, abuso físico, mental, descuido, trato negligente por parte de los progenitores, con la garantía del Estado. ¿Qué queremos decir con esto? Que las niñas, niños y adolescentes, en términos del artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, tienen reconocido un derecho a ser, lo voy a decir nuevamente, a ser protegidos contra la violencia, contra cualquier tipo de violencia, ya sea pública o privada. Y evidentemente, pues el argumento bien construido, pues si nosotras somos devueltas al Estado somalí, es muy probable que mi hija sea sujeta a una vulneración de su derecho a ser protegida contra la violencia, ¿no? Específicamente, contextualmente, violencia física, una mutilación prácticamente. ¿Qué dijo el Comité sobre los Derechos del Niño en este caso? Pues bueno, en principio de cuentas, hizo un análisis de carácter procesal relativo a que el protocolo facultativo evidentemente se había actualizado, no había ninguna causa ratione temporis o material para excluir el conocimiento de la comunicación, es decir, pues evidentemente no había ningún requisito de carácter formal para evitar el conocimiento, el estudio de fondo. Tampoco que
porque hubo un argumento en donde el Estado danés sostenía que era probable que la autora de la comunicación ya ni siquiera se encontrase en el Estado danés, y los abogados replicaron, no, no necesariamente, el hecho de que por muy probablemente por temor haya oído a algún otro lado no significa que los actos derivados de esa devolución o de esa deportación no afectaran su esfera jurídica, porque ciertamente quien los ha dictado era el Estado danés. El Estado danés en la réplica argumentó una cosa muy curiosa, decía, y para quien quiera consultarlo también está disponible en internet, decía, si es que la señora IAM vino con su esposo, ¿no? Tuvo el valor de abandonar Somalia para ir con su esposo hasta acá a territorio danés y adujo que no quería que sus familiares se enteraran que ya se había casado. Entonces, con ese mismo arrojo que tuvo, ¿no? Y con esa misma valentía que tuvo para salir de Somalia y ahorita está en Dinamarca, pues ese mismo valor y arrojo puede tener para regresar a Somalia y defender a su hija para que no sea sujeta de mutilación genital femenina. Entonces el Comité sobre los Derechos del Niño dijo, oye, este argumento, esa analogía que tú pretendes, ¿no? Es totalmente inaplicable a la luz de las circunstancias actuales, porque no es lo mismo el Estado de Derecho, ¿no? El respeto al orden jurídico. Esto es muy interesante. En el orden jurídico somalí, que en el orden jurídico danés, ciertamente, ¿no? Y es lo que aquí se menciona. Vamos a ver, regresamos. El comité toma nota de las alegaciones de la autora de que no podría proteger a su hija de ser sometida a mutilación femenina en un país donde el 98% de las mujeres han sufrido esa práctica y donde no contaría con ningún tipo de protección de las autoridades nacionales o locales. ¿Qué queremos decir con esto? Que aún y a pesar de que existiese aparentemente una política pública o una ley que protegiera a la niña de la señora de iniciales IAM, lo más probable es que no fuese respetada por el propio contexto que vive el Estado somalí. Y entonces, aquí el comité empieza a hacer una argumentación bastante interesante. Retoma los elementos del interés superior del niño en términos del artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y dice así, tiene que ser una consideración primordial en el que en un marco de un procedimiento y con las debidas garantías, el niño estará a salvo y en las debidas condiciones de atención y disfrute de sus derechos. El criterio estará a salvo, ¿no? Es muy interesante, ¿no? La forma en que trata de definirlo el comité y se entiende de mejor manera con lo siguiente. Esta es la parte, vamos a decir, fina de la resolución en el dictamen por parte del comité. Dice, la evaluación del riesgo de ser sometido a una práctica nociva irreversible. Es lo mismo que sucede en los casos en donde, y ya creo que lo hemos comentado también por ahí en algún video, donde se aplica la pena capital a personas, ¿no? Que evidentemente han escapado de un país X, van a un tercer país y luego se pretenden devolver, deportar o extraditar, en donde es muy probable que les apliquen la pena capital. Entonces aquí tiene que haber una evaluación del riesgo que corre el niño, ¿no? Y entonces, de igual manera, yo les preguntaría prácticamente, pues este es solamente un riesgo, no solamente el riesgo de una ablación genital, ¿no? Porque estamos hablando de aquí de una niña recién nacida. Dice, la evaluación del riesgo que corre un niño de ser sometido a una práctica nociva e irreversible como la mutilación genital. ¿Cómo? Pero solamente una dentro de un género muy amplio, pudiera ser. Pero este es el argumento principal en la comunicación. El principio de precaución, ¿no? Aquí lo que se alcanza a desprender, evidentemente, es que el contexto social del Estado somalí, por eso insisto, rebasa por mucho el orden jurídico. Aunque existe una ley en Somalia que aparentemente o formalmente proteja los derechos de la niña de no ser sujeta a una ablación genital femenina, ello no implica que se va a cumplir y consecuentemente la evaluación del riesgo en este caso es altísimo, ¿no? Por eso el Comité de los Derechos del Niño habla de un principio de precaución. Consecuentemente, cuando existan dudas razonables de que el Estado receptor no pueda proteger al niño, voy a decirlo 3 veces, cuando existan dudas razonables de que el Estado receptor no pueda proteger al niño, no lo pueda proteger, ¿no? Frente a dichas prácticas, los Estados parte deben evitar expulsar al niño. Y aquí, insisto, estamos hablando del tema de la ablación genital, pero solamente como un riesgo. Pudiera haber en el futuro, porque estamos hablando de uno de los primeros casos en donde se pronuncia el comité de fondo, de los primeros casos dentro de la jurisprudencia. Entonces yo les dejaría también a su consideración que otras situaciones de riesgo, ¿no? En este parámetro de evaluación, donde pudiera actualizarse una no devolución a los niños que corren un riesgo, ¿no? Que el Estado receptor no pueda proteger al niño frente a dichas prácticas. En este caso, insisto, hablamos de mutilación genital femenina, pero ¿qué otras prácticas pudiesen existir? Y ustedes a lo mejor están pensando en estos momentos, ¿no?
en donde se pudiera aplicar este parámetro de evaluación de riesgo, ¿no? Ese parámetro de evaluación de riesgo que corren los niños, ¿no? Dejemos un lado, o imaginando nada más hipotéticamente, pudiera ser aplicable en el contexto mexicano, en donde todos los días desaparecen 4 niños, en donde la mayoría de ellas son niñas y adolescentes, entre 12 y 17 años, que, ¿no?, de conformidad con la numeralia oficial y con los reportes de las organizaciones de la sociedad civil, probablemente están siendo sujetos de trata con fines de explotación sexual, comercial o laboral, ¿no? Los dejo a su atenta consideración, ¿verdad? Ciertamente. Estamos hablando de un riesgo, ¿no? Pero pudieran ser otros. El Estado receptor no puede proteger a los niños. El comité concluye que el Estado parte no tuvo en cuenta el interés superior del niño al evaluar el supuesto riesgo al que se expondría la hija de la autora de ser sometida a la mutilación genital femenina. Básicamente lo mismo. El Estado parte tiene la obligación de abstenerse de expulsar a la autora y a su hija a Puntlandia, que es la región en el Estado somalí. Consecuentemente, se actualiza una violación a los artículos 3 y 19 de la Convención. Evidentemente, aquí ya hay un pronunciamiento de fondo sobre el alcance de no ser sujeta de violencia en el marco de la tutela, de la protección de los padres, de la custodia, pero también con la garantía estatal. Es decir, el hecho de que las hipotéticamente hubiesen sido devueltas al Estado somalí no les garantizaba, esto ya reconocido plenamente por el comité, no les garantizaba que la niña iba a gozar de su derecho a no ser sujeta de violencia física, y en este caso, de la ablación genital femenina. Y este caso es muy bonito, muy interesante para entender que hay ciertas formas, imaginen ustedes, no solamente estamos hablando de la mutilación genital, porque incluso hay un día de las Naciones Unidas, no recuerdo qué día es en marzo, en contra de la ablación genital, hay un día internacional ya reconocido, les quedo ahí a deber la fecha efectivamente, pero lo importante de esto es que aquí empieza a construirse también una línea jurisprudencial bastante interesante sobre cómo puede actualizarse una violación al artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño. En el caso específico, claro, mutilación genital femenina, pero insisto, yo lo dejo a su atenta consideración, ¿qué otro tipo de actos violentos, ¿no?, en donde los estados no pueden proteger a los niños? Perdón por emocionarme luego, si luego me emociono, ¿verdad? Pero tercer caso. Este es un caso muy bonito, uno de los casos durísimos, poco conocidos también en el ámbito mexicano. Caso González Yu y otros contra Ecuador, una sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Es una sentencia de 1 de septiembre del año 2015, serie C, 298, perdón. En el chat, gracias, sí. La persona que están viendo es la declarante, es Talía González Yuy, una chica. Vamos a ver su historia. Este es un caso durísimo. Esta fue la primera vez en donde hubo un pronunciamiento de violación al derecho a la educación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Normalmente este caso lo vemos cuando analizamos jurisprudencia en DESCA, pero a mí me gusta mucho, sobre todo porque visibiliza las violaciones sistemáticas a las que pueden llegar a ser las personas por prejuicios, por estigmas, por estereotipos. Vamos a ver, vamos a ello. Antecedentes del caso. Talía González Yuy es una chica, la que acabamos de ver, de nacionalidad ecuatoriana, nació en 1995. Ella es originaria de Cuenca, en la región de Suay, Ecuador. Tenía 3 años cuando sufrió una hemorragia. Evidentemente, pues, para jugar o caerse, etcétera, pudo suceder cualquier cosa, y entonces tuvo una hemorragia la niña Talía González. El 22 de junio de 1998 recibió transfusiones sanguíneas de su padre en la clínica humanitaria Jaramillo, con la utilización de un banco de sangre, ciertamente de la Cruz Roja. Y el día siguiente, el 29 de junio, Talía fue dada de alta. Muy bien, aparentemente, aquí está, hasta aquí vamos bien. Entonces, una niña originaria de Ecuador, tuvo una hemorragia, fue sujeta a una transfusión sanguínea por parte también de su padre, con un banco de sangre. El padre de Talía recibió una llamada de la Cruz Roja en donde se había confirmado que estaba infectado con el virus de inmunodeficiencia humana. El 22 de junio, la clínica humanitaria, previos estudios, confirmó también que Talía estaba infectada por VIH, ¿no? Entonces, imaginen, evidentemente, el contexto, el drama familiar de lo que esto representaba. La señora, la mamá, la señora Teresa Oyuy, denunció en septiembre de 1998 para determinar quiénes podrían haber sido los responsables de una mala práctica derivada de la transfusión sanguínea. Y esta causa fue judicializada
Originalmente, la primera instancia en conocer fue el juzgado cuarto de lo penal de Suay, allá en el Ecuador. Evidentemente, también la familia, para desambiguar, hizo un esfuerzo económico muy grande a través de una serie de estudios clínicos nacionales e internacionales para demostrar, ¿no?, ante las autoridades judiciales nacionales del Estado ecuatoriano que ninguno de los miembros se había contagiado previamente. Y porque esto sucedía en los años 90, era muy común en toda Hispanoamérica. Quizás ustedes han oído hablar de algunos casos, la contaminación de los bancos sanguíneos, ¿no?, con pruebas de donantes que aparentemente no sabían que estaban infectados con el virus del VIH-Sida. En septiembre de 2001 se presentó acusación en contra de los médicos por el delito del delito del artículo 436 del Código Penal. Evidentemente, se determinó un sobreseimiento. Fue de conocimiento previo presentación de un recurso de apelación de la segunda sala especializada de lo penal de la entonces Corte Superior de Justicia de Cuenca, quien confirmó la prescripción, ¿no? Se presentaron adicionalmente o en vía paralela acciones civiles y un amparo de pobreza para no pagar la tasa judicial, para determinar ciertamente quiénes habían sido los responsables de esta mala transfusión sanguínea que provocó que al menos 2 miembros de la familia de Thalía González Yuy se contagiaran de VIH-Sida. En el año 2006, la Corte de Cuenca sostuvo que no podía demandarse la indemnización civil derivada de la infracción penal mientras no existiera una sentencia condenatoria firme, pues la causa seguía todavía en etapa de instrucción, ciertamente. Estamos hablando de que esto había sucedido a mediados de los años 90 y aún seguía en etapa de instrucción. A los 5 años, en todo este contexto, la niña Thalía, recuerden, tenía 3, pero luego a los 5 años fue inscrita, lo que vendría siendo análogamente aquí a primer año de primaria, allá en el Ecuador, a primer curso de básica en la Escuela Pública de Educación Zoila Aurora Palacios, en la ciudad de Cuenca. El 3 de febrero del año 2000, ojito con esto, el director de la escuela determinó junto con otras autoridades, maestros evidentemente, la expulsión de la niña Thalía, ¿no?, derivado del estado de salud de ella misma, pues derivado de los propios rumores, etcétera. Niños y maestros, imagínense ustedes, estamos hablando de efectivamente hace 22 años, ¿no? Comenzaron a cuestionarla, a estigmatizarla sobre sus relaciones, su familia, etcétera, y solamente 2 o 3 personas eran sus amiguitos, dejaron de hablarle y solamente una, hasta el final, si no mal recuerdo, estuvo permanentemente en contacto con ella, ¿no? Se presentó una acción de amparo constitucional contra el Ministerio Público de Educación. El 11 de febrero, el Tribunal Distrital consideró que Thalía, es decir, en ese entonces la autoridad encargada de velar por el derecho a la educación de Thalía, podía ejercer su derecho a la educación a distancia hace 22 años, ¿no? Derivado de todo este contexto de estigmatización, de pobreza, pues Thalía y su familia tuvieron que mudarse en varias ocasiones debido a la exclusión, al estigma, ¿no?, al prejuicio, ¿no? Fueron forzados y obligados prácticamente a vivir en condiciones de miseria, desfavorables y en lugares apartados, ¿no?, por este estigma y condicionamiento social de que una persona que tiene o que sufre de una enfermedad infecciosa como el VIH-Sida, ¿no?, etcétera, eran totalmente prejuicios de los años 90, principios de los 2000. Se presentó, respecto de este caso, se presentó la petición el 26 de junio del año 2006 y el caso fue remitido ante la Honorable Corte el 18 de marzo del año 2014. En la demanda se alegaron como vulnerados el derecho a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales, ciertamente la protección judicial y la violación transversal del artículo 19 de los derechos del niño, ¿no? Esto evidentemente es escandaloso. Ustedes pueden observar y acordar con un servidor que estamos hablando de una vulneración integral a múltiples derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y aquí viene la parte interesante. Este es uno de los primeros casos, no es el único, en donde ya la Corte, la Honorable Corte, comienza a realizar un escrutinio, un análisis sobre los alcances del derecho a la salud, sobre todo a personas que sufren enfermedades infecciosas, contagiosas. En este caso estamos hablando del VIH-Sida, ¿no? Entonces, dice la Corte, ¿qué dice aquí? Sobre el alcance del artículo 5, es decir, integridad personal. En lo que respecta a la relación del deber de garantía, recordemos, respeto y garantía, la Corte ha establecido que el derecho a la integridad personal se halla directa e íntimamente vinculado con, ojito con esto, la salud humana. Sí, sí, sí. Porque, vamos a decirlo así, si ustedes en este momento consultan la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no?, no reconoce de manera expresa el derecho a la salud.
Lo que ha venido haciendo el Tribunal Ministerico estos últimos años es hacer una interpretación respecto del artículo 26 a la luz de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre en conexión con la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Es un tema muy, trae también toda una línea jurisprudencial. Algún día hablaremos de esto cuando veamos, si algún día vemos derechos económicos, sociales y culturales, pero es muy interesante. Entonces, lo que ha hecho la Corte Interamericana para también interpretar los alcances de un derecho reflejo, ¿no? Siendo esta doctrina de Abramovich y Curtis, ¿no? Y otros más, es que se puede desprender una violación o una vulneración de otro derecho humano a la luz de una interpretación. Por ejemplo, en este caso, el artículo 5 de la relativo al derecho a la integridad personal, sí está reconocido expresamente en la Convención Americana, pero aquí, insisto, bailando muy fino, la Corte Interamericana dice, sí, la integridad personal se halla directa e inmediatamente vinculada con la atención a la salud humana. Insistimos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 11, etcétera, etcétera. Por su parte, el artículo 45 de la Carta de la OEA requiere que los Estados miembros dediquen esfuerzos para desarrollar una política eficiente de seguridad social, etcétera, etcétera, incluso del artículo 10 del protocolo adicional de la Convención Americana. El famoso protocolo de San Salvador, que no todos los derechos aparentemente son justiciables. Por eso insisto, algunos derechos como educación y sindicación, derechos sindicales, sí pueden ser justiciables, ¿no? Porque tienen un reconocimiento de carácter expreso, pero lo que ha venido haciendo el Tribunal Internacional es tomar una interpretación sistemática para decantar pronunciamientos sobre otro tipo de derechos, en este caso económicos, sociales y culturales, y en este caso el derecho a la salud de la niña Thalía, ¿verdad? Ciertamente. Entonces empieza también la Corte Interamericana a construir su línea jurisprudencial, ¿no? Por ejemplo, me llama mucho la atención la UNAIDS, que es la Agencia de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, ¿no? El programa de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida. Aquí lo retoma la Corte Interamericana. Hay quien pudiera considerar esto como obiter dicta, ciertamente, o elementos de carácter soft law, es decir, no vinculante, pero con un alcance relevante para la interpretación convencional. Entonces, ciertamente, ¿no? Dice, las directrices internacionales, empieza la Corte Interamericana, las directrices internacionales de UNAIDS, ¿no? Constituyen una referencia autorizada, ¿no? Y entonces, a partir de la referencia autorizada, como elemento o parámetro adicional para interpretar o integrar, si ustedes gustan, la jurisprudencia internacional, entonces dice, muy bien, UNAIDS es una referencia autorizada, dice la Corte. La Corte considera que el VIH es un motivo por el cual se está prohibida la discriminación. Esto es una verdad de perogrullo, ciertamente, pero estamos hablando de un caso en donde hay un criterio de discriminación en contra de una niña que fue prácticamente expulsada de su escuela, que sufrió negligencia de carácter médico por una inadecuada transfusión sanguínea que le provocó una enfermedad. Entonces, en la línea de razonamiento se construye en torno al derecho a la no discriminación. Aspecto potencialmente generador de discapacidad, bueno, son en algunos elementos de carácter técnico, etcétera, dice la Corte, además de las afectaciones orgánicas emanadas del VIH. Pueden existir barreras económicas, sociales o de otra índole derivadas del VIH que afecten su desarrollo y participación en la sociedad. Consecuentemente, lo que empieza a construir, el argumento principal que empieza a construir la Corte Interamericana es cuidado con la discriminación por condición de salud y toma en cuenta los parámetros de la UNAIDS para estos fines. Y aquí es la parte interesante, ¿no? Ciertamente, porque como ya mencionamos al principio, aquí la Corte Interamericana determina vulneración al derecho a la educación del Protocolo de San Salvador, uno de los derechos que sí son justiciables a la luz del Corpus Juris Interamericano. Dice así, la Corte Interamericana, y esto vinculado con la no discriminación, ¿no? Observa que al ser en abstracto el interés colectivo y la integridad de vida, evidentemente, ¿por qué? Porque en este caso Thalía, recuerden ustedes, fue expulsada, ¿no? Por los prejuicios, el estigma, ¿no? La ignorancia, el fanatismo de maestros, padres de algunos alumnos, de que, ay, es que si conviven con esta chica que se contagió de VIH van a contagiar. No, ¿no? Entonces, ojito con esto porque hay una cuestión bastante interesante. Esto en abstracto, ¿no? Dice, los riesgos o daños que podrían conllevar la situación de salud de una niña que comparte el colegio con otros niños, y esto si ustedes también a lo mejor, si recuerdan el caso de Atala, las niñas Atala contra Chile también, en ese caso referido a orientación por preferencia sexual, ¿no? Atala Rifo. Pero aquí estamos hablando de una niña que directamente fue sujeta a discriminación por una condición de salud. Dicen, el interés superior del niño no puede ser utilizado para amparar la discriminación en contra de una niña por su situación de salud, ¿sí? Y de esta, vamos a decirlo, expresión, interpretación de este enunciado del cual se pronuncia ya la Corte Interamericana,
el interés superior del niño no puede ser utilizado para amparar la discriminación en contra de una niña por su situación de salud, ya observamos muchas cosas, o ya podemos desprender muchas cosas, ¿no? Interés superior del niño no puede ser utilizado para amparar la discriminación en contra de una niña por su situación de salud, ¿no? Y aquí estamos hablando de VIH, pero por eso invito a ustedes a la reflexión. ¿Qué otro tipo de casos se pudieran presentar en donde también se argumentara interés superior del niño, ¿no? Para discriminar por su condición de salud, ¿no? En el contexto que actualmente estamos viviendo en México, dado que somos el único país del continente americano que no vacuna a sus hijos contra COVID-19, a lo mejor pudiera ser aplicable un argumento así. Insistimos, aquí en este asunto, la Corte Interamericana determinó la vulneración del artículo 13 del Protocolo de San Salvador, ¿no? El protocolo relativo a derechos económicos, sociales y culturales. Y básicamente la reproducción del artículo, el desarrollo de la personalidad humana, etcétera, etcétera, ¿no? Lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad, etcétera. Es el contenido, vamos a decir, dogmático del artículo 13 del Protocolo de San Salvador. Y la Corte lo determina vulnerado por toda esta serie de consideraciones sistemáticas de las que fue sujeta la niña Thalía, lo considera violado, ¿no? Entonces concluye así la Corte Interamericana. Dice así: este tribunal concluye que Thalía González Yui sufrió una discriminación derivada de su condición de, ojito con esto, persona con VIH, niña, mujer y viviendo en condición de pobreza. Estos son los elementos más absolutos de la exclusión de una persona en todo el planeta. Una persona con una enfermedad contagiosa, ¿no? Mujer, niña, viviendo en condición de pobreza, ¿no? Derivado de todo este contexto sistemático de la que sufrió Thalía González Yui, por primera vez en la historia, la Honorable Corte determinó la violación directa al derecho a la educación previsto en el artículo 13 del Protocolo de San Salvador en relación con el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, a la luz del artículo primero, es decir, el deber de respeto y garantía de los derechos humanos, en perjuicio de Thalía González Yui. ¿Sí? Brillante, ciertamente brillante, ¿no? O sea, histórico. Repito, para quien quiera leerlo, familiarizarlo, insisto, lo puede descargar, consultar en estos momentos, y sí, efectivamente, es la primera vez en donde la Honorable Corte determina vulneración al artículo 13 del Protocolo de San Salvador. ¿Y cómo vamos de tiempo, maestro? Porque ya no sé, quedan... Vamos bien, estimado maestro, adelante. Si me lo permites, vamos a que respires un poco, porque este tema es apasionante, estimado maestro. Créeme que también por acá nosotros estábamos en el chat interno y compartimos mucho de tu sentir con estos casos que, ¿cómo pueden, o sea, cómo pueden pasar este tipo de casos en el mundo? Y pasan en México también, tristemente, pero ¿cómo podemos tolerar? ¿Cómo pueden los estados, los gobiernos, las fiscalías, los poderes ejecutivos, los poderes judiciales aplanar los derechos del niño de esta forma? Vulnerarlos de una forma tan artera como este, estimado maestro. Por eso compartimos tu sentir, y estamos acá platicando nosotros, y no, créeme que es increíble lo que estamos percibiendo, y estamos aprendiendo contigo sobre lo vulnerable que son los derechos de los niños, de las niñas, niños y adolescentes. Adelante, estimado maestro. Perfecto, gracias. Luego de tanto hablar, se reseca la voz, ¿no? Bueno, el siguiente caso que vamos a ver es un caso contra el Estado paraguayo. Es un caso que se determinó en autocomposición, ¿no? Porque hubo un reconocimiento de la responsabilidad internacional antes de que hubiera más pronunciamientos por parte de la Honorable Corte Interamericana. Es un caso, el caso Vargas Areco contra Paraguay, es una sentencia de 26 de septiembre del año 2006 y que tiene que ver con un tema que muy probablemente tanto el Comité de los Derechos del Niño como la Corte Interamericana, hay algunos asuntos ya vinculados como temas de masacres. No quise incorporar temas de masacres porque son asuntos muy duros, muy fuertes. Quizás la susceptibilidad de algunos, ¿no? Ciertamente, como usted ya mencionaba, estimado maestro, pudiera causar incluso hasta cierto rechazo, porque uno cuando se pone a leer y estudiar este tipo de asuntos, evidentemente llega a conclusiones como la que usted señalaba. ¿Cómo es posible, ¿no?, que los estados sean capaces de tanto, ¿no? De tanto, y en contra de grupos vulnerables, de niños inocentes, de niñas, etcétera, en fin. Pero este caso tiene que ver, el caso de Gerardo Vargas Areco, tiene que ver con un reclutamiento forzado a las Fuerzas Armadas del Paraguay. Sucedió en enero de 1989, cuando este chico, Gerardo, tenía 15 años, ¿no?
obtuvo un permiso para ir a celebrar las fiestas navideñas a su hogar y regresó a finales de diciembre de 1989. Presentó un pequeño inconveniente médico, una hemorragia nasal, fue a la enfermería, luego se echó a correr y un suboficial le disparó por la espalda, ocasionándole la muerte, ciertamente, ¿no? Lo interesante de esto no solamente es la vulneración al derecho a la vida, ¿no? Por así decirlo, el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino el reclutamiento forzado, ¿no? Aquí en este asunto la petición se presentó el 28 de julio de 1999 y la CID lo remitió a la Honorable Corte el 26 de marzo de 2005. Debido a lo escandaloso que se estaba elaborando este proyecto, ¿no?, se llegó a un reconocimiento de responsabilidad internacional, el que se celebró por parte de la Cancillería paraguaya el 21 de junio del año 2006, pero se estimaban como vulnerados el derecho a la vida y a la vida digna, la integridad personal, el artículo 6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, ciertamente. Entonces, aquí los pronunciamientos, vamos a decir, los que ya tenía preparados en el Honorable Tribunal Internacional, versaban ya sobre los alcances de qué podía entenderse por reclutamiento forzado de un menor de edad por parte hacia las Fuerzas Armadas. Hay algunos elementos de la sentencia, insisto, ya no son pronunciamientos tan largos o demasiado técnicos, porque vamos a decir, parece que la Corte Interamericana se quedó con ganas de hacer un pronunciamiento más profundo, porque aquí sí hubo un reconocimiento de responsabilidad internacional. O sea, cuando los estados, y entre paréntesis, observan que un estado está, un caso está extremadamente complicado, está tan clavado y que va a haber un pronunciamiento tremendísimo, negociación y absolutamente ofrecen todo el sol, la luna y las estrellas para que no haya un pronunciamiento por parte de la Corte, porque este tipo de casos se vuelven paradigmáticos, escandalosos y constituyen una mancha, una mácula a la reputación internacional de todos los estados. Eso fue lo que, por ejemplo, pasó en el caso González y otras, en el caso Campo Algodonero, que al final insistieron tanto de llegar a un reconocimiento de la responsabilidad internacional. Sí hubo algunos elementos, pero bueno, en fin. Y ese caso, para quienes ustedes recuerdan, también fue divulgado un 25 de noviembre, ya hace de algunos años, el caso de las chicas del Campo Algodonero. Pero en este caso, también el Estado paraguayo buscó el reconocimiento de la responsabilidad internacional, ¿no? Y lo que alcanza a decir ya en el cuerpo de la sentencia la Honorable Corte, empieza a tomar algunos elementos del derecho humanitario, del derecho internacional humanitario, específicamente de los convenios de Ginebra. El Estado paraguayo sí es parte de los protocolos 1 y 2, ¿no? México, nada más para que contrastemos, México no es parte del protocolo 2 o el famoso protocolo segundo. Conflictos armados no internacionales. El Estado paraguayo me parece que sí, ¿no? Y el régimen de derecho internacional humanitario establece una prohibición para el reclutamiento de menores de edad, menores de 15 años, por ejemplo, ¿no? Que lo ideal es que si son menores de 15 años no se les reclute. Es lo que ha reconocido un poco el derecho internacional humanitario, que también, recordamos, ya es muy antiguo, viene prácticamente del siglo XVIII, XIX específicamente, ¿no? Y empieza la Corte Interamericana a blindar o empezar a, también ya trae ya una línea jurisprudencial en esta idea de no solamente derecho internacional humanitario, sino derecho internacional incluso de carácter laboral. Cita el convenio 182 del OIT, ¿no?, considerando que el reclutamiento forzado pudiese entrar dentro de la categoría de prohibición de las peores formas de trabajo infantil, ¿no?, y evidentemente la obligación inmediata para su eliminación. Entonces, esta es una serie de consideraciones que, insisto, si bien ya no hubo un pronunciamiento técnico de fondo, sí se reconocen, porque se ve reflejado en los puntos resolutivos de la sentencia que el Estado paraguayo violó tales y cuales derechos, pero ya no hay un pronunciamiento más de fondo sobre lo que hubiese significado los alcances de un reclutamiento forzado para niños, niñas y adolescentes. En este caso, de un niño de 15 años. Dice la Corte, no obstante las normas de derecho internacional anteriormente mencionadas, a veces se efectúa el reclutamiento de niños de manera forzada por medio de la coacción sobre ellos o sus familias. Y aquí, cuando uno empieza a analizar esta sentencia, empieza a darse cuenta de que la Corte quiere empezar a tirar un poco, ¿no? Ojo, no solamente Fuerzas Armadas, ¿no? Fuerzas Armadas reconocidas para la seguridad del Estado, ¿no? Pudiese ser, ¿no? Vamos a dejarlo aquí también a su atenta consideración e incluso argumentación, imaginación jurídica. Las Fuerzas Armadas formales, reconocidas por un Estado. Pero si ya estamos hablando de los protocolos, de los convenios de Ginebra, conflictos armados no internacionales, y pudieran entrar, por ejemplo, guerrillas, pudieran entrar otro tipo de actores legales o ilegales, ¿no? Ojito con esto, porque tocamos madera,
en unos 10 o 15 años, muy probablemente vamos a estar hablando de este tipo de argumentaciones sin temor, vamos a decirlo así, casi casi es prácticamente una moneda al aire, ¿no? Un volado, si ustedes gustan. No puedo decir sin temor a equivocarme, pero está en un volado. Yo diría que estamos en un volado de que en unos años pudiesen presentarse casos contra el Estado mexicano derivados de reclutamiento forzado de niños, y no específicamente por las Fuerzas Armadas. Entonces, mucho cuidado con esto, porque ya hay elementos, ya hay las bases para el desarrollo de una doctrina convencional, al menos ya en el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos, del que evidentemente el Estado mexicano es parte, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque el reclutamiento forzado vulnera una serie de derechos, no solamente el artículo 5 sobre integridad personal, también el artículo 19. Esta es una situación muy delicada porque, como ya comentamos al principio en el análisis contextual, aquí en el Estado mexicano es tan delicado y grave el asunto, aquí ya están pasando muchas cosas. Y con esto estoy diciendo que es muy probable que nos puedan condenar si hipotéticamente se llega a plantear un caso, ¿no? Que insisto, moneda al aire, tarde o temprano a lo mejor va a pasar, se va a presentar, ¿no? O sea, hay que ir previendo la posibilidad de que esto va a pasar, pero no como una cuestión de, qué emocionante, ¿no? Sí, que va a haber un caso contra México sobre reclutamiento forzado de niños por parte de agentes. No se trata de eso, se trata de observar qué podemos hacer para prevenir, evidentemente, y eso implica adoptar disposiciones de derecho interno, no solamente leyes, política pública, política cultural, ¿no? El deber de prevenir, vamos a decir, se pueden desprender varios subelementos, ¿no? La cultura de la legalidad, la cultura del Estado de Derecho, la cultura de la constitucionalidad es uno de los elementos o factores claves para cumplir con el deber de prevenir y evitar que en unos 10 o 15 años a México lo estén condenando por este tipo de actos. ¿Puede pasar? Sí, sí puede pasar. Las probabilidades yo creo que son altas. Y finalmente, porque llevamos 4 o 5 casos, 5 casos, sí, con eso sería el quinto. Quería meterle unos 10, pero tampoco se trata de abusar de su gentil tiempo, ¿verdad? Este caso es uno de los más recientes también del Tribunal Hemisférico del año pasado, es de octubre del año 2021. Caso Vera Rojas y otros contra Chile, una sentencia de excepciones preliminares, Fondo Reparaciones y Costas, es de 1 de octubre del año 2021, serie C, número 439. ¿Le hace falta un cafecito a la mano? Sí, gracias. Sí, me hace falta. Tengo mi agüita, pero luego cuando uno habla, muchas gracias. Sí. Antecedentes de este caso: la niña Martina Vera Rojas nació el 12 de mayo del año 2016, fue adoptada. Su familia es originaria, vive en la región de Arica, en Chile, que está al norte. Fue adoptada, sus padres son Carolina Rojas y Ramiro Vera. En el año 2007, Martina fue diagnosticada por el síndrome de Leigh. Es una enfermedad neurodegenerativa que trae una serie de complicaciones. Claro, pues se puede vivir, pero trae una serie de complicaciones motrices, no solo neurológicas, ¿sabes? Es neurodegenerativa y presenta secuelas. Muy bien. Desde el año 2010, la niña Martina Vera requería ya de asistencia y de ventilación mecánica, tiene atrofia en sus extremidades, rigidez en las articulaciones, escasa capacidad auditiva y de contacto social. No tiene control de sus esfínteres ni capacidad de deglutir, respira a través de una traqueotomía, ¿no? El papá de Martina contrató un seguro privado con la empresa ISAPRE más vida y tuvo acceso a algo que se denomina régimen de hospitalización domiciliaria. Una vez pagando la prima, el servicio incluye ciertas cuestiones de instrumental médico, enfermería, totalmente a su domicilio. Y este régimen de hospitalización domiciliaria, RHA, lo tuvo desde el 28 de noviembre del año 2007. Hasta aquí parecía que todo estaba muy bien. Para aquellos amigos y colegas que estén familiarizados con el orden jurídico chileno, pues no me dejarán mentir, ahorita están viviendo los debates y luego va a ser votada la Constitución. En Chile presentaba una serie de problemas, sobre todo el tema del derecho a la salud en Chile es bastante interesante, el régimen privado, etcétera, el régimen de subrogaciones, es una cosa muy interesante lo que está pasando en Chile, ¿no? No es como, por ejemplo, en México con los sistemas de seguridad, no, es diferente el sistema, ¿no? Pero entonces, regresando a ello, el padre de Martina contrató un seguro privado para solventar las necesidades médicas de asistencia derivado de sufrir el síndrome de Leigh. El 13 de octubre del año 2000, aquí estamos viendo la ciudad de Arica, ISAPRE comunicó al señor Vera que debía terminar el régimen de hospitalización domiciliaria por una circular de la Superintendencia de Salud, derivado de considerar que este tratamiento es extremadamente caro, es incurable, y derivado de ello, pues bueno, se tenía que terminar todo este sistema, todo este servicio de RHD, ¿no? Por parte de la
derivado de una circular de la superintendencia, que es una autoridad de carácter administrativo, privado, regulatorio de los contratos de seguros médicos, ¿no? El seguro argumentó, insisto, aquí básicamente lo mismo, que se trataba de un cuadro irreparable que ha permanecido en similares condiciones en los últimos 4 años, es de carácter crónico, y por lo tanto determinó ya no continuar con la cobertura de hospitalización domiciliaria, ¿no? Los padres de la niña, Martina, presentaron una acción de protección ante la Corte de Apelaciones de Arica por la evidente ilegalidad y arbitrariedad de la decisión de la empresa para retirar el RHD, este régimen de hospitalización domiciliaria. La Corte de Apelaciones, en un primer lugar, hizo lugar a la protección, es decir, si tuviéramos que parafrasearlo en términos de amparo, concedió la protección de la justicia, y entonces el ISAPRE apeló ante la Corte Suprema, quien revocó la resolución de la Corte de Apelaciones. La Corte Suprema revocó a su vez la de apelaciones, considerando que no existía la razón a los recurrentes originarios en virtud de que la entidad privada pudiese otorgarles la autorización, la cobertura requerida en este seguro de médico privado, ¿no? Se presentó petición ante el sistema interamericano, pero también medidas cautelares, porque en el sistema interamericano las medidas cautelares tienen un doble efecto, tutelar y cautelar. Tutelar para evitar, para proteger los derechos, y cautelar para evitar que se produzcan daños o efectos o consecuencias de carácter irreparable, similar a lo que vendría siendo la suspensión en el juicio de amparo, básicamente. La petición fue presentada ante el sistema interamericano el 4 de noviembre del año 2011. La CIR remitió su demanda ante la Honorable Corte el 8 de noviembre del año 2019 y la Corte emitió el fallo el 1 de octubre del año 2021. Los derechos que se estimaron vulnerados en el caso de la niña Martina fueron los artículos 4, derecho a la vida y vida digna, el artículo 5, integridad personal, el 19, los derechos del niño o la niñez, el artículo 26, derecho a la salud y seguridad social, en relación con el deber de garantizar y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, que es el famoso artículo 2, que tiene una múltiple vertiente, administrativa, judicial o de cualquier otra índole, ¿no? Ciertamente, legislativa. Argumentos del tribunal. Aquí son bastantes, muy ricos, muy interesantes, y que pueden ser extrapolables para todos aquellos interesados con la protección del derecho a la salud, ¿no? Ahorita que en México se necesita ciertamente difundir esta información, ¿no? Sobre todo sin entrar, porque insisto, esta es una sentencia de octubre del año pasado. No es muy conocida, pero por eso aquí estamos para conocerla, ¿verdad? Ciertamente. Entonces, ¿qué dijo la Honorable Corte Interamericana en este asunto? Dice, dado que la salud es un bien público, etcétera, etcétera, el Estado tiene la obligación de prevenir, nuevamente, que terceros interfieran indebidamente en el goce de los derechos a la vida y a la integridad personal. Vamos hilando de nuevo esta construcción de protección de los derechos a la luz de otros derechos. Y por eso cuando hablamos de que los derechos están interrelacionados entre sí, esto es llevado a la práctica, la interrelación, ¿no?, del derecho a la salud con la integridad personal. Los estados tienen el deber de regular y fiscalizar toda la asistencia de salud presentada a las personas bajo su jurisdicción, ya sea esta sea pública o de carácter privado. ¿Sí? Hasta aquí estamos muy bien. Hay un deber, hay una obligación de prevenir, mucho cuidado. Y luego hace un desprendimiento sobre otro tipo de deberes. También estamos hablando del derecho a la salud, y en este caso del derecho a la salud de una niña con discapacidad, ¿no? La obligación de cumplir, ¿no? Cumplir implica que los estados adopten todo tipo de medidas legislativas, administrativas, judiciales o de cualquier otra índole para dotar de plena efectividad el derecho a la salud. Pues evidentemente, no me basta con leyes, no me basta con política pública, no me basta con un oficio o de otra índole. Si nos lo empezamos a tomar en serio, ¿no?, esto requiere, ¿no?, y parafraseando también en los clásicos, ¿no?, que los derechos cuestan. Dotar de recursos presupuestales suficientes para cumplir con la obligación de cumplir, valga la expresión, ¿no? Apropiadas y razonables, insisto, para prevenir y remediar infracciones por parte de agentes privados, no, pero no solamente privados, también públicos, o que de otra manera hayan sido nuevamente toleradas por el Estado. La regla general, evidentemente, y partimos del análisis básico, de que la vulneración de los derechos humanos corre a cargo de los agentes del Estado, autoridades estatales. ¿Quién viola derechos humanos? Los agentes estatales, ¿no? La regla especifica, los particulares u otros actores también pueden vulnerar derechos humanos, sobre todo cuando gozan de la tolerancia o la aquiescencia de las autoridades estatales, cuando no se hace nada. Pero aquí estamos hablando del derecho a la salud de una niña que requería un tratamiento, un régimen hospitalario domiciliario, ¿verdad? Ciertamente. Ojito con esto.
como dice el clásico, ¿no? Y el refrán. Te lo digo, Pedro, para que lo entienda Hugo, y sí sabemos a qué Hugo me estoy refiriendo, ¿verdad? Ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de las autoridades estatales o particulares, pueden disminuir o restringir de manera discriminatoria los derechos de una persona a partir de su discapacidad. Aquí se me fue la cita. ¿Pero qué estamos diciendo con esto? Disminuir o restringir de manera discriminatoria. Y si es tratándose de personas con discapacidad, con mayor razón, para otro tipo de categorías que puedan ser de carácter sospechosos en términos del artículo 1, párrafo 5 de la Constitución Federal, por ejemplo, ¿no? Todas aquellas listadas taxativamente en el artículo 1, párrafo 5 de la Constitución Federal. Ninguna norma, decisión o práctica, sea por parte de las autoridades estatales o particulares, pueden disminuir o restringir de manera discriminatoria los derechos de una persona. Punto. La parte interesante de esto. Este tribunal ya es pronunciamiento. Esto es prácticamente ratio decidendi, puro y duro. Este tribunal considera o estima que los estados deben garantizar los servicios sanitarios referidos a la rehabilitación y cuidados paliativos pediátricos. Género próximo y diferencia específica, las que ustedes gusten. Aquí estamos hablando de una discapacidad, de una enfermedad. Pero evidentemente yo llamo la atención a ustedes. Ojito con esto, mucho cuidado. Los estados deben garantizar los servicios sanitarios. México está garantizando servicios sanitarios a menores de edad que sufren enfermedades. En fin, conforme a los parámetros de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, una serie de parámetros que ya están también reconocidos en observaciones generales por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero aquí la Corte Interamericana, insisto, va hilando cada vez con mayor profundidad sobre los alcances de eventuales violaciones al derecho a la salud vinculadas con la integridad personal o en el caso, este caso de la niña Martina, ¿no? Tomando en cuenta las particularidades del tratamiento médico que requieran niños y niñas que sufren discapacidades. Y yo agregaría, salvo su mejor opinión, no solamente de discapacidades, sino también otro tipo de enfermedades. Pudiese ser, claro, el cáncer infantil, Hugo. El tribunal considera que el derecho a la seguridad social es de fundamental importancia para garantizar la dignidad de las personas. Perfecto, ¿no? Incluyendo el derecho a la salud. Los estados deben asegurar que las personas no sean sometidas, nuevamente, insiste la Corte Interamericana, a restricciones arbitrarias o poco razonables de la cobertura social. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué razón? ¿Bajo qué parámetros? ¿No? Y aquí hablamos, insisto, de un caso de una niña con discapacidad, ¿no? Derivado del síndrome de Lane que tiene desde muy pequeña. Y derivado en una restricción indirecta de una empresa, de un seguro privado, que no quería seguir cubriendo la cobertura de este régimen de hospitalario domiciliario, ciertamente. Pero esta serie de consideraciones, repito, de la Corte Interamericana, ¿no? Esta jurisprudencia, ¿no? Estos precedentes, estos elementos técnicos son totalmente aplicables, bueno, al menos es lo que un servidor considera, y de conformidad con la propia jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pudiesen ser aplicables, ¿no? Extrapolables, y por favor tomen nota de ello, revisen los casos, ¿no? A nuestras circunstancias actuales. Incluso, como se menciona en este caso, llegando al punto de pedir o solicitar medidas cautelares ante la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que aquí un pequeño tip, no es necesario agotar los recursos de jurisdicción nacional o doméstica, ¿no? No es como la suspensión en el juicio de amparo. Y esa es la belleza y la ventaja que ofrece el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Tomen nota de esto. Los estados, nuevamente, deben asegurar que las personas no sean sometidas a restricciones arbitrarias o poco razonables de la cobertura social. Y bueno, ya para sin entrar en más referencias sobre las reparaciones, también artículo 8, artículo 25, garantías judiciales, protección judicial, garantizar el adecuado suministro, la persistencia del régimen de hospitalización domiciliaria, etcétera. La sentencia constituye per se una forma de reparación y algunos otros elementos, ¿no? Pero lo importante de esto es que sí hay elementos para considerar que la propia jurisprudencia interamericana de la Corte, pues bueno, reconoce la protección del derecho a la salud, ¿no? También. Y en este caso es muy significativo porque estamos hablando de una niña con discapacidad. Y si sucede la protección y el pronunciamiento en tratándose de la niñez con discapacidad, por igualdad, por mayoría de razón, y desde luego, evidentemente, para el resto de los niños, ¿no? Aquí estamos hablando de un caso de una protección reforzada, porque se trataba de una niña y una niña que también debía ser protegidos sus derechos como persona con discapacidad.
Evidentemente, también los derechos o este tipo de interpretaciones por parte de la jurisprudencia interamericana son extrapolables al resto de la niñez hispanoamericana, bueno, latinoamericana, de los estados que sean parte del Pacto de San José prácticamente, ¿no? Para no meternos en Honduras. Y esto es así, ¿no? En términos de reparaciones. Para no ser muy extensivo, porque ya hemos visto 5 casos, podemos seguir detallando otros, insisto, prácticamente si tuviéramos que tomar del sistema de Naciones Unidas unos 20, 22, 24, y del sistema interamericano unos, ¿qué les gustan? Unos 35, podremos dar un curso completo sobre esto, ¿no? No un semestre, un curso completo sobre este tipo de precedentes internacionales, algunos conocidos, otros no tan conocidos, pero que hoy quería compartir con ustedes a propósito de que, bueno, mañana es el Día del Niño, ¿no? Y recordar cuáles son los derechos que cuentan los niños mexicanos derivados de normas previstas en instrumentos internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. En principio, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en segundo lugar, la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Ciertamente. Y desde mi muy humilde punto de vista, estas resoluciones, estas sentencias, son vinculantes para el Estado mexicano. Me hubiera gustado presentar más, pero para ya no abusar de su tiempo y a lo mejor dar lugar a una serie de preguntas y respuestas, lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Sin más por el momento, les agradezco mucho su atención, que nos hayan acompañado esta tarde noche y quedo a sus órdenes. Muchas gracias.